La Dirección de Difusión Cultural les da la más cordial bienvenida al programa de fomento a la lectura contra la quema de libros, que en esta ocasión los invita a la presentación del libro Sabines, Apuntes Biográficos, por la escritora y periodista Pilar Jiménez Trejo. Bienvenida, querida Pilar. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, una institución pues a la que yo quiero mucho, en la que yo empecé a trabajar en Canal 11, en Cultura, y que bueno, para mí ha sido crucial este acercamiento, y te agradezco muchísimo el interés y la invitación para hablar de Jaime Sabines. Sí, no, al contrario, nos sentimos nuevamente muy honrados de tu presencia. Ya tuvimos la oportunidad de tenerte de manera presencial hace unos años y bueno, pues otra vez muy honrados de poder compartir pues cosas que tú has trabajado. Y pues voy a permitirme compartir tu reseña biográfica. Y bueno, es María del Pilar Jiménez Trejo, nació en la Ciudad de México, es licenciada en periodismo por la Escuela Carlos Septín García, cuenta con una larga trayectoria especializada sobre todo en periodismo cultural, que inició en 1986. Se ha desempeñado como reportera de radio, televisión y medios impresos y ha cubierto diversas fuentes del periodismo. Es autora del libro Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, Coneculta Chiapas, Conaculta 2012, que escribió a partir de más de una década de conversaciones con el poeta. El libro ahora cuenta con una edición y reedición en Tusquets con el título Sabines, Apuntes Biográficos 2014. Escribió el prólogo para el libro en prosa Crónicas del Volcán de Jaime Sabines 2017, colección Relato Licenciado Vidriera de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM. Entre 2002 y 2011 vivió en el extranjero, en Singapur, fue colaboradora de los diarios El Universal y Reforma, vivió 7 años en China, en donde fue corresponsal de radio, Reforma y colaboradora de la agencia de noticias CNN en español. En Dinamarca trabajó como corresponsal para los noticieros MBS Radio. Es coautora con Alejandro Toledo del libro de entrevistas con escritores Creación y Poder, 9 relatos de intelectuales, 1994. Ese mismo año obtuvo el premio de periodismo Rosario Castellanos, que otorga la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, AMPE, por su reportaje ETA, la historia del separatismo vasco. Entre 1990 y 1995 colaboró con el traductor, editor, escritor y bibliómano Guillermo José Banda en diversos proyectos editoriales. Una entrevista suya con este intelectual aparece en el libro Semblanzas de Guillermo José Banda, Recuerdos y reflexiones para la reconstrucción de la trayectoria de un intelectual del siglo XX. Otras colaboraciones suyas aparecen en los libros Rostros en Movimiento 1994, Víctor Flores Olea, Jaime Sabines, Algo sobre su vida 1994, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, El Poeta en un poema 1998 y de Marco Antonio Campos y Hambre de Gol, Crónicas y Estampas del Fútbol 1998, entre otros. Fue guionista en la Secretaría de Cultura, antes Conaculta, y del canal de la Asamblea Ciudad TV 21.2, colabora en el suplemento Laberinto de Milenio y la revista de la Universidad de México. Ocasionalmente asiste al escultor Sebastián en temas de prensa, difusión y relaciones públicas. En 2014 creó la Agencia de Prensa y Difusión Cultural En Bicicleta, cuya labor es difundir en prensa y redes sociales el trabajo de creadores mexicanos. Ahora también es una galería virtual en su sección Bicigalería. Durante 3 años tuvo una participación en el noticiero de radio Reporte 98.5, en donde comentaba la agenda cultural de la semana. Desde junio de 2017 y hasta mayo de 2019 fue editora del Instituto de Estudios
judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Actualmente trabaja en el Fondo de Cultura Económica. De septiembre de 2019 a diciembre de 2021, trabajó en el Fondo de Cultura Económica en prensa, difusión y haciendo cápsulas de libros. Pues muchas gracias. Y bueno, pues ese es un resumen de tu grande trayectoria. Siempre las reseñas biográficas son muy puntuales. Pero bueno, estamos muy honrados de tener una periodista cultural como tú. Y bueno, sobre todo la biógrafa de te escuchamos. Sí, muchísimas gracias. Bueno, pues estamos en un mes muy simbólico para la poesía y para Sabines, porque recordemos que el 19 de marzo de 1999 murió Jaime Sabines y un 25 de marzo de 1926 nació Jaime Sabines en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y bueno, desde entonces, a pocos años después, porque desde niño Sabines recitaba poesía y aprendía poesía, y como comento en mi libro, como él me lo contó, porque este es un libro a partir de la voz de Sabines, es él quien habla, es él quien nos va narrando su vida. Y él cuenta, bueno, que desde los 5 años se sabía el declamador sin maestro, y que leía y les recitaba poemas a las amigas de su madre. Entonces es un hombre marcado, un ser marcado por la poesía desde su infancia, y lo vamos a ver pues a lo largo de este libro y a lo largo de su vida. En el libro, bueno, pues se va contando eso, y estoy muy contenta, quería contarles, estoy muy contenta porque ese es el libro, esa es la versión de Tusquets, sí, que es muy bonita. Aquí la tengo yo también marcada con algunas cosas, y esta es una versión muy bonita, la primera que se hizo con el gobierno de Chiapas, que bueno, pues es difícil de conseguirse, pero la publicó Coneculta, y el Coneculta la tuvo, y ahora Educal se puede conseguir todavía en algunas librerías. Y ahora, bueno, pues Audible, que es una plataforma digital donde libros contados, narrados, acaba de comprar los derechos de este libro, me acaban de dar el gusto de la noticia que ya lo pueden encontrar, así se llama Audible, como en inglés la palabra, y lo pueden ya adquirir ya contado, narrado, ahora en esta nueva modalidad en la que pues ya tenemos todas las plataformas digitales, pues pueden escuchar el libro contado por una voz masculina, digamos un poco parecida a la de Sabines, y ahí va contándonos eso, porque el libro tiene la particularidad que fue escrito con la voz de Sabines, porque fíjate, Ana Luisa, cuando yo llegué y lo conocí, fue por ahí por el 88 que lo conocí. Yo era un estudiante todavía de periodismo, y uno de mis máximas anhelos en la vida era conocer a Sabines, porque yo lo había conocido, como seguramente muchos de los jóvenes ahora que todavía lo buscan y lo siguen, pues lo conocieron, que era a través de sus poemas amorosos. Entonces, bueno, pues yo lo busqué, y cuando empecé a trabajar en Canal 11, a hacer mi servicio social en un noticiero que se llamaba Hoy en la Cultura, que fue el primer noticiero cultural de México, pues ahí uno de mis anhelos era entrevistarlo. Y bueno, pues creo que no hay periodista sin suerte y periodista sin insistencia. Entonces yo fui muy insistente, logré encontrarlo en la Cámara de Diputados, porque él entonces volvía a ser diputado por un periodo corto estaba en la Cámara de Diputados, y yo pues solamente fui a la Cámara de Diputados a acercarme y a conocer a Sabines. En un momento del país que vemos que sigue siendo un momento complejo, porque en aquel momento pues era si el PRI había ganado o no había ganado, había mucho conflicto en el país siempre, pues como lamentablemente lo seguimos viendo en este país tan bello, pero con una triste política. Bueno, pues yo lo fui a entrevistar y acercarme a él, y él me hablaba de política y yo le hablaba de sus poemas, y de pronto me dijo, bueno, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué yo te digo que si está diciéndome la oposición no sé qué, y tú me contestas que si mi poema de Los Amorosos, que si mi poema de Tarumba?
que si la muerte del mayor Sabines. Le dije, bueno, pues es que yo en realidad soy periodista cultural, o bueno, estudio periodismo y quiero hacer cultura, y lo que me importa es conocerlo. Y entonces era muy mal hablado, como buen chapaneco, y me dijo, ¡ay, cabrona! Me dice, o sea que nada más te metiste para conocer al poeta, pudiste engañar porque había mucha seguridad y en la cámara para pasar. Le dije, sí, pues claro, yo lo quería conocer y quería entrevistarlo. Así lo convencí, lo entrevisté una primera vez para Canal 11 con cámara de televisión, y poco después él tuvo un accidente en Chiapas, se cayó, se fracturó la pierna izquierda, tuvo muchas operaciones, fueron una década, la década que siguió, pues de muchas operaciones, casi 40 operaciones, de muchas ganas de vivir de Sabines, porque eso es lo que él siempre dice y lo que dice en mi libro, que bueno, la poesía de Sabines a veces es una poesía desgarradora, de melancólica, a donde se habla también mucho del amor, pero de la muerte y de los amorosos que se van y que siempre están solos, de la soledad, de la condición humana, pero es una poesía siempre que busca la hermosa vida, ¿no? Como dice el poema de los amorosos, porque siempre está buscando renacer y revivir, y cada día que amanece hay que volver al ánimo de estar en este mundo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que nos deja Sabines, y dice, bueno, ¿por qué yo me dejo operar tantas veces? Porque amo la vida, porque quiero seguir viviendo, ¿no? Entonces era un hombre realmente con creo que en la vida uno va conociendo, pues por fortuna, cuando te dedicas al periodismo cultural, a muchos personajes que agradeces por las enormes enseñanzas que te dejan, ¿no? Porque uno ama la poesía, ama la música, ama la pintura, ama la escultura, son cosas que te emocionan. La cultura es una emoción, como pasa en el espectáculo, en los deportes, es una emoción. Finalmente una emoción que nos conmueve o una emoción que nos renace, ¿no? Y creo que eso era la poesía de Sabines. Entonces, lo que yo me di cuenta cuando empecé a visitarlo a su casa, porque después de que tuvo este accidente, pues ya lo tuve que ir a visitar a su casa, él permitió que lo viera. Yo cuando conversaba con él me daba cuenta que era una cosa maravillosa porque hablaba como escribía. Era un poeta natural, era un filósofo de la vida, con la sencillez del poeta, pero con la profundidad de contarte una cosa y de llegar al corazón, al centro, a la explosión de las cosas, ¿no? Entonces yo le empecé a decir, cuando lo visité pues, por unas veces casi, y trataba de ir al principio cada mes, después fue cada semana, después se ponía a veces difícil porque si lo habían operado pues no iba, y cuando ya estaba recuperado volví a visitarlo, y siempre, bueno, al poco tiempo le pedí que me dejara grabarlo y que me dejara hacer una biografía. Él se enojó un poco conmigo porque no le gustaban los periodistas, no le gustaba la fama, no es un hombre que buscó ser famoso, fue famoso y es famoso y reconocido a pesar de él, ¿no? Es, digamos, leído a pesar de él, porque pues no es que Sabines anduviera haciendo mucha divulgación de su obra. Y yo sí lo he hecho y creo, y me alegro de hacerlo, porque una de las últimas conversaciones que tuvimos me dijo que él sentía, eso no está en el libro, pero que él sentía a veces un poco de tristeza o de melancolía porque no había hecho mucho por su obra, porque no había trabajado como otros poetas o como otros escritores, como Octavio Paz, como García Márquez, como otros escritores que ven y muestran su obra al público. Y decía, yo le debo eso a mi obra, ¿no? Porque la publiqué y la dejé pues en las calles y en las voces de los lectores, pero quizá debía haberle hecho más cosas. Entonces creo que una de las cosas que yo he logrado y que yo he hecho y que yo entendí fue también eso, o sea, difundir la obra de Sabines. De alguna forma es uno de los dones que me dio la vida, permitirme estar cerca de personajes como él y de hacer este libro, y de que él accediera pues después de muchas insistencias, porque primero me dijo que no, que era una abusiva, que ya éramos amigos, que ya lo visitaba, que porque quería todo, que los periodistas siempre éramos muy necios y que siempre estamos queriendo más y más, y le dije, bueno, está bien, esperamos, y bueno, insistí, lo fui convenciendo,
creo que tuvo confianza en mi trabajo, creo que como amo mi trabajo, como amo ser periodista y amo ser periodista cultural, creo que vio que era una periodista seria y que no, y que iba a contar, bueno, pues iba a contar, sobre todo me interesaba contar la parte intelectual de la obra de Sabines, ¿no? Porque se piensa que Sabines es un poeta pues muy sencillo y muy directo y muy fácil, cosa que en cierto sentido es verdad, pero es un poeta con muchas lecturas detrás, con mucho conocimiento de la poesía clásica, con mucho conocimiento de la filosofía y de escribir de una forma tan aparentemente sencilla que tiene una gran profundidad, una gran prosa que nos puede llegar a todos, pero que es que de llegar como pocos escritores y como pocos poetas a la perfección, ¿no? Y también a las caídas y a las bajadas, porque como los artistas, la vida es así, a veces estás muy arriba y a veces estás muy abajo y a veces creas cosas maravillosas y a veces estás triste y estás deprimido y estás no haciendo nada y bueno, eso es un poco también la obra de Sabines, pero Sabines tiene grandes poemas que quedarán y quedan en la memoria de todos, ¿no? Bueno, empezando obvio por los amorosos, como todos lo conocemos y a veces podemos hasta decirlo y repetirlo de memoria, hasta los poemas cumbres como Algo sobre la muerte del mayor Sabines, traducido pues a muchos idiomas, al francés, al alemán, al inglés, al ruso, ahora está traducido en varias versiones al italiano, al árabe, el idioma que hablaba su padre. Entonces, bueno, pues lo que hemos visto es que es un poeta que ha pues seguido y sigue en la memoria y ahora, bueno, pues con este audiolibro que ya podrán encontrar en esta plataforma, pues lo van a poder escuchar. Es un poeta que sigue vigente y de pronto a mí me dicen algunos escritores muy queridos de Sabines o editores que me dicen qué buen trabajo, Pilar, qué lindo trabajo has hecho sobre Sabines porque lo has mantenido vivo en la memoria. Creo que sí he intentado hacer eso, pero creo que Sabines, si yo no estuviera y si yo no hubiera hecho su biografía, seguiría vivo, como los grandes poetas, ¿no? Como Neruda, como Whitman, como Pound, como los grandes poetas que están presentes siempre y que van a quedar en nuestra memoria toda la vida, ¿no? Algo que te comentaba es que tú has referido que escucharlo a él era como siempre estar como escuchando poesía, o sea, aunque estuviera hablando de manera coloquial, cotidiana, siempre le daba ánimo, ¿no? Y que pues ahora con el audiolibro, pues es de alguna forma estar escuchando, si estuviéramos de alguna forma escuchándolo a él, pero bueno, ahora es otra persona la que lo hace, pero ahí está como el impulso, el registro, un poco las pausas de cómo él habla, ¿no? Y entonces yo creo que sí es un documento pues, muy importante que acaba de complementar mucho más todavía tu trabajo, lo que dejaste ahí en ese registro. De hecho, una pregunta que quisiera hacer es ¿por qué consideraste importante justamente haber dejado este registro de este ser humano, la Tierra, y sobre todo como lo que es más conocido como arte? Uh-huh. Bueno, creo que todo empieza por la pasión, ¿no? La vida te da pasiones y te da dones, ¿no? Entonces, yo tuve la oportunidad enorme de conocerlo, de acercarme a él, de ganar su confianza, de convencerlo de hacer la biografía y luego, bueno, pues de estar cerca de uno de los poetas cruciales pues en el mundo, porque como les comentaba, Sabines está publicado y editado y traducido pues a todos los idiomas, a todos, en todos los continentes, ¿no? Y tiene publicaciones distintas en Francia, en China, incluso está publicados algunos poemas. Entonces, yo pienso que una de las misiones, que uno tiene misiones en la vida, que uno tiene compromisos en la vida que hay que cumplir y que hay que hacer. Y con el paso de los años, cuando yo lo conocí en el 88, estuve con él hasta el 99,
que lamentablemente falleció y no ganó esta batalla tremenda contra el cáncer, porque el cáncer es un tema muy fuerte en la obra de Sabines, porque el padre murió de cáncer, su hermano muere de cáncer. Es una tremenda, digamos, por llamarlo así, presencia en la vida de Sabines. Él deja de fumar 5 años antes pensando que no le vaya a dar cáncer, y finalmente muere así. Recuerdo muy bien otro poeta que murió de cáncer y que fue tremendo, es Octavio Paz. Y recuerdo que el día que vimos que Octavio Paz fue de las últimas veces que se presentó en Bellas Artes, yo fui a casa de Sabines ese día y en primera plana de Reforma aparecía Paz en silla de ruedas, muy delgado, y lo vio Sabines y lo vi tan triste. Me dijo, qué terrible es el cáncer, qué terrible es esta enfermedad, porque mira, Octavio Paz, un hombre tan fuerte, tan lúcido, tan inteligente, un gran ensayista, un hombre que ha viajado por todo el mundo, que ha sido reconocido, premio Nobel, y finalmente el cáncer pues lo aplasta y está ahí y abusa del cuerpo. Dice, mira cómo está de delgado. Yo lo vi, estaba muy movido, estaba triste por ese hecho de ver pues a un gran hombre que recorrió el mundo y de pronto sentado en una silla de ruedas con el cáncer, ¿no? Como fue Octavio Paz. Y finalmente, pues ese también fue un poco el destino de Sabines, ¿no? Entonces, para mí ha sido una parte muy importante el seguir. Yo tardé 17 años después de que él murió en publicar el libro, no solamente porque me pasara 17 años haciendo el libro, sino porque salí de México, viví en el extranjero, trabajé en China, como lo comentaste, pero en esos años nunca solté el libro, la idea de hacer el libro. Viajé con los cassettes, que eran casi 100 cassettes en los que conservé. Fueron muchas más conversaciones. Lamentablemente, como sabemos, la vida de los periodistas a veces es con bajos recursos y pues uno a veces borra los cassettes en ese momento que se usaban grabadoras para volverlos a usar. Lamento muchas conversaciones que borré. Las que quedaron ahora las he entregado a la Fonoteca Nacional con Pavel Granados y va a ser un trabajo muy lindo porque ya quedaron ahí, las van a digitalizar. Y una de mis ideas, que no sé si lo lleve a cabo, pero espero que sí, es utilizar esos audios para hacer un libro de Sabines para jóvenes adolescentes que llegan a los primeros poemas de Sabines, y que los chicos puedan con su celular escuchar la voz de Sabines, que va a quedar registrada en la Fonoteca Nacional. Entonces, creo que estos 17 años en los que estuve como siempre haciendo el libro y luego no lo continuaba y luego China se convirtió, pues China es un mundo, es un universo en sí mismo, y ser corresponsal ahí era una gran responsabilidad, era un trabajo enorme que nunca terminaba. Diario yo me dormía con muchas cosas pendientes en la cabeza por decir, por contar de este país tan importante y tan fundamental en el mundo. Pero pues siempre estuvo ahí el libro pendiente. Conocí a algunos traductores, profesores de español, que les di los libros de Sabines para que se interesaran en traducirlo y en difundirlo. Y fue hasta que regresé a México, bueno, en Dinamarca, después tuve más tiempo, viví un poco más tranquila y empecé a retomar el libro y a revisar los cassettes, y confieso que tenía un poco de miedo, porque, bueno, cuando yo empecé a hacer esto, pues era muy joven, me faltaba por conocer muchas cosas, aunque creo que siempre he sido una apasionada de algo que voy a hacer. Me gusta el hecho de acercarme a un personaje y investigarlo lo más posible, conocer lo más posible de su vida, pero bueno, uno nunca termina de aprender y de conocer. Tenía un poco de miedo de decir, híjole, y si a lo mejor no le hice las preguntas exactas, o si a lo mejor me faltó experiencia profesional, y si también no estoy a la altura de la obra de Sabines y de lo que esperan sus lectores, y tuve un poco de miedo. Pero bueno, después ya cuando llegué a México, pues decidí dedicarme durante 9 meses, que fue casi como un parto, a hacer el libro, y durante 9 meses no hice más que, tengo un hijo, más que era pequeño en ese tiempo, más que dedicarme a ver a mi hijo, las cosas pendientes y encerrarme a leer. No salía,
no salía, porque al principio de pronto salía alguna cosa y decía, ¿por qué estoy en este concierto si podría haber avanzado una página del libro? Entonces, recuerdo una vez que estaba con unas amigas y decidí irme, les dije, ahorita vengo, voy al baño, y me regresé a mi casa y dije, no voy a volver a salir a ningún lado porque estoy perdiendo el tiempo. Y bueno, y además tenía el tiempo un poco contado porque el gobierno de Chiapas me apoyó, el gobernador entonces Juan Sabines, que era sobrino de Jaime Sabines, me apoyó con este libro, pero yo tenía el tiempo contado para hacerlo. Entonces, bajo esa presión, creo que también ayudó, porque los periodistas estamos acostumbrados a trabajar bajo presión, y quizás si no hubiera habido esa presión de terminarlo con el tiempo, a lo mejor seguiría escribiéndolo, ¿no? Seguiría dándole vueltas y pensando. Y fíjate que me gustó mucho, porque al final, cuando terminé el libro, cuando puse el último punto, de donde dice lo que yo quiero, eso está, dice Sabines al final, en mi obra está, mi obra es una larga biografía, y 3 palabras definen mi obra: hay que vivir, 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 ¿no? Dice, eso es lo que yo trato. Y entonces, cuando terminé, fue muy, muy emocionante, con mucha adrenalina y todo, y dije, oye, pues no está mal tu libro, o sea, no, lo que dice él es interesante, y creo que eso pues ha sido el resultado de estos años. El libro se publicó en 2013, lleva 2 ediciones, una reimpresión, ahora con este audiolibro. Pues creo que el libro cumplió su función, creo que yo cumplí con el compromiso ante él de divulgar su obra, y también con los lectores, ¿no? Porque eso, si bien, como te comentaba, yo creo que es un autor que sigue siendo leído, y que, aunque yo no hubiera hecho esto, seguiría siendo y seguirá siendo leído y reconocido. Pues esto ha ayudado a tener más pistas, por ejemplo, para los traductores, ¿no? Hay un traductor que hizo un libro que tengo por aquí, que hizo una traducción en Estados Unidos sobre poetas latinoamericanos, este libro, y él vivía medio tiempo aquí y medio tiempo en Nueva York. Entonces él empezó a hacer la traducción, y por azares del destino alguien le dio mi libro y me dice, oye, Pilar, me buscó y me habló, me dijo, oye, es que yo acabo de hacer la traducción de algo sobre la muerte del mayor Sabines, y de pronto me llegó tu libro, y veo que Sabines cuenta que toda la primera parte está hecha en sonetos tan perfectos que no se logran así ver a primera vista. Dice, entonces me puse a contarlos, y cierto, son sonetos y yo no los descubrí. Entonces tuve que volver a hacer la traducción porque estaba mal hecha, o sea, no era fiel. Digo, una traducción siempre es una nueva versión de un poema. Dice, pero eso me ayudó muchísimo. Y luego el poeta de Sabines al árabe, que también aquí tengo el libro, que es muy, muy simpático, porque bueno, como los libros en árabe, empieza al revés, ¿no? empieza aunque esté así, pues empieza a leer al revés, del otro lado, ¿no? Traductor, por ejemplo, me dijo, oye, yo pensé que Sabines era una metáfora a decir que el ombligo de sus hijos estaba enterrado en una bugambilia. Y es verdad, enterró el ombligo de sus hijos en una bugambilia, como dices en tu libro, ¿no? Entonces, ha dado muchas pistas a muchos autores. Por ejemplo, me gustó mucho, hay un gran psiquiatra que acaba de morir, el doctor Giuseppe Amara. Cuando salió el libro, se lo fui a dar, bueno, lo conocía, fue mi psiquiatra, y entonces cuando nació el libro, se lo llevé, y lo leyó y me dijo, oiga, me interesa mucho. Tenía él un programa pues, donde hablaba sobre el tema de la salud mental y de la condición humana. Me dijo, me interesa mucho hablar con usted y que nos platique del capítulo 4 sobre los amorosos, porque ahí Sabines habla de cómo escribió Los Amorosos y cómo leyó libros, y cómo, aunque eso lo conoció después, el poema salió como le salían los poemas a Sabines, de manera natural. No es que él leyera un estudio complejísimo sobre el amor y luego escribió un poema, no. Salían como, aunque muchos autores no lo creen, dicen, no es cierto, claro que corregía, y no es cierto, claro que revisaba sus poemas. Ellos pueden decirlo, pero lo que a mí me contó y lo que yo vi y lo que se puede ver al leer sus poemas es que salían como al abrir una llave de agua, como dice él, ¿no? Eran como borbotones de sangre o de dolor o de alegría.
¿no? Entonces, el doctor Giuseppe Amara me invitó para hablar sobre el estudio que después Sabines lee y encuentra la diferencia entre los amorosos entre don Juan y don Giovanni, ¿no? Que es distinta porque don Juan es un hombre que siempre ama a las mujeres, pero no le importan las mujeres. Solo quiere utilizarlas, solo quiere tener sexo con ellas, solo quiere sumar a su vida una mujer más. En cambio, don Giovanni es un amoroso que ama a las mujeres, las ama fervientemente, las adora, se enamora de ellas, pero sabe que el amor termina y que el amor cambia y que se tiene que ir con profundo dolor y dejarlas, ¿no? Y no las lastima, al contrario, las venera, las ama, las hace felices, se preocupa por ellas, ¿no? Entonces es un poco lo que Sabines dice que para él, pues finalmente, aunque ese estudio lo encuentra después, pues entiende que esos son los amorosos, ¿no? Bueno, amorosos hombre-mujer, ¿no? Porque todos somos amorosos, ¿no? Todos estamos siempre buscando el amor, siempre dando vueltas y siempre llorando por el amor y siempre volvemos a empezar, ¿no? Esa es un poco la parte de la poesía de Sabines. Y bueno, pues creo que ahora con este audiolibro, pues la gente lo va a poder escuchar, porque una de las cosas muy lindas que me han pasado, y yo creo que tú como lectora del libro, pues podrás contárselos a nuestro público, es que Sabines, en el libro, cuando uno lee el libro, es como si te estuviera tomando, tú puedes escoger si te tomas un café, o te tomas un tequila, o te tomas un mezcal, o te tomas una cerveza con Sabines, y lo escuchas platicar, porque eso es lo que hace. O sea, y me lo han dicho en las presentaciones que hemos hecho o que se han hecho por distintos lugares, porque este libro he tenido la suerte de presentarlo pues en Líbano, que era el país donde nació su padre, de donde vino el mayor Sabines, y fue impresionante porque lo presenté con la Embajada de México en Líbano, y con el Instituto Cervantes, y cuando yo llegué a Líbano, pues que para mí era un sueño estar ahí. Sabines nunca fue a Líbano, el padre no volvió a Líbano. Primero, bueno, quizá no podían porque fueron años difíciles económicamente, y cuando ya podían haber ido, cuando ya podían haber pagado un viaje, pues Líbano estaba en guerra, ¿no? Entonces decía que su papá tenía mucha tristeza de pensar que iba a llegar y iba a encontrar un Líbano distinto y destrozado y con las bombas, como vemos ahora, la guerra, lo terrible de la guerra, ¿no? La muerte que es la guerra, la destrucción. Y bueno, yo tuve la suerte de ir al Líbano en un momento, pues sí, álgido, porque siempre es un país álgido y una zona muy álgida. Pues fue muy emocionante porque ver, bueno, a los católicos maronitas como fueron sus padres, y ver a los musulmanes y ver las mezquitas y ver las iglesias. Y cuando presenté el libro, por lo menos había en el público, y algo que me asombró porque pues, fue en español, por lo menos había 3 críticos de Sabines que conocían la obra de Sabines y que habían traducido Sabines al árabe. Y una periodista de un periódico importante de Líbano que hablaba español y que conocía muy bien Sabines me entrevistó, y bueno, eso me dio mucho gusto porque es un poeta conocido en Líbano, y decían, como decía Sabines, que él buscaba llegar a la poesía, a que su poesía fuera, que tuviera el aliento y la discreción y la elegancia, o digamos, la profundidad, perdón, de la poesía árabe. Y decían ahí en Líbano que parecía un poeta que nunca hubiera salido de Líbano, ¿no? Porque es un poeta que habla de la universalidad. O sea, Sabines no habla de Chiapas, ni de México, o sea, Sabines habla de la condición humana, habla de la muerte, habla del dolor, habla del amor, poemas, temas universales. Y después, bueno... Perdón que te interrumpa, es que es muy importante esto que estás diciendo, porque en tu libro justo ahí relata, o sea, con la voz de Sabines está esto, que la tradición oral, ¿no? Que su padre le sabía, recitaba, ¿no? Partes de Las Mil y Una Noches, o sea, todo también de la literatura
digamos que él también tenía esas voces, ¿no? Y estaba entremezclado. No sé, a lo mejor hace cuenta como cuando alguien viaja y estás en un país y escuchas un idioma, pero luego regresas al tuyo y está el otro idioma, ¿no? Pero que tienes Ajá. dos lenguas, ¿no? O unos ritmos, ¿no? Dentro de la forma de hablar. Entonces, que sí que fue muy importante que se haya publicado este libro, de donde él es, ¿no? Sí, 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 y fíjate que fue bonito esa parte porque el embajador también me dijo que en el pueblo, bueno, es interesante saber, por ejemplo, y en el libro se cuenta, que Sabines, el apellido Sabines no existía. Ellos vienen, los padres vienen de un pueblo que se llama Sakbin, que es al norte del Líbano, muy cerquita de Siria, porque la abuela era de Siria y era una mujer muy rica del palacio de Siria, ¿no? Estaba en la corte con el tío que manda al papá de Sabines con sus dos hermanitos, porque eran tiempos donde la gente, pues hubo una migración, como ahora vemos las migraciones en las guerras o por mejorar, hay una gran migración de gente de Líbano y Siria hacia América, porque venían a hacer la América, ¿no? A hacer el continente, pero pues como eran pobres, se vienen primero los abuelos y después mandan a los chicos, ¿no? A los 3 hijos, donde viene el padre de Sabines. Y me decía el embajador que había una casa en Sakbin, que es la ciudad donde nació el padre de Sabines, que decía, aquí nació en esta casa el poeta mexicano, el padre del poeta mexicano Jaime Sabines. Lamentablemente ya no fui, espero volver, porque como también moví el viaje, porque después también lo presenté en Turquía, y en Turquía se interesaron muchísimo en hacer una traducción. Mal de mi parte porque lo dejé un poco ahí como pendiente, pero ahora, bueno, trataré de retomar porque fui a la universidad y con los estudiantes de español y les di la conferencia sobre Sabines y quedaron encantados. Algunos no lo conocían. El director de la Facultad de Español sí, y me dijo, oiga, nos interesa mucho y conocerlo y hacer una traducción, traducirlo al turco. Y entonces él tiene esa tradición de la que hablamos, porque el padre, y lo cuenta, pues el padre no era un hombre de letras, ¿no? Era más bien un agente, pues fue militar, entró de militar, era un poco un bárbaro, digamos, en el tema de un hombre armado, defensor, estar en el ejército. Sin embargo, decía que era como que tenía la sensibilidad de un niño. Y le contaba, por eso Sabines tiene esa parte, el padre no le leía un libro, no se sentaba con él y le leía un libro, sino que todas las noches le contaba a él y a sus hermanos historias de las 1001 noches o de las aventuras de Antar, que son 2 libros cruciales de la literatura árabe, y que empezaron como los juglares, de voz a voz. Después ya se reúnen lo que ahora conocemos como el libro de las 1001 noches, que aquí tengo, por cierto, la versión que compré en Turquía, mira qué bonita. este, y, y, y entonces el padre, pues todos los días les contaba como sucede con Cherezada, que le cuenta todas las noches al sultán una historia y lo deja pendiente y le dice, y en ese momento cuando iba a matarlo, bueno, mañana le sigo contando, ¿no? Porque recordamos que esa historia es que va a matar a todas las doncellas y entonces ella para lograr que no las mate le empieza a contar cuentos para que pues se quede pendiente y queda en que cuando le acabe de contar todas las historias, pues entonces él podrá proceder a matar a todas las doncellas, porque él está muy enojado que su esposa pues lo engaña y entonces decide matar a todas las mujeres y a todas desposar a todas y al día siguiente matarlas. Entonces Cherezada le dice, no, si yo te cuento una historia, pues detienes esa matanza y diario te voy a contar una historia. Entonces es muy bello el libro de las 1001 noches porque cuenta cómo se gozaban el sultán y Cherezada, gozaban su cuerpo y ella le contaba las historias y entonces quedaba pendiente al día siguiente. Entonces el padre de Sabines así le empieza a contar las historias de las 1001 noches a él y a sus hermanos
y a los amiguitos de la calle de Tuxtla, ¿no? Entonces dice que de repente a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, se reunían los niños, los hijos y los niños de la calle, que vivían en esa calle, para escuchar al mayor Sabines narrarles las historias, ¿no? Y entonces de repente decía, y entonces cuando llegó, sí, dinos papá, ¿qué sigue? No, mañana seguimos, se me van a dormir, ¿no? Entonces, y le contaba también cosas de la Biblia, le decía cosas de la Biblia que sabía de memoria, ¿no? Como, polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no? O haz lo que debes hacer, ¿no? Que esa frase para Sabines dice que es muy fuerte porque dice, fíjate qué frase tan sencilla, haz lo que debes hacer. Dice, y esa es la cabrona vida, haz lo que debes hacer. En eso se encierra todo. Para que puedas tener un resultado, haz lo que debas hacer, ¿no? Y él se da cuenta años después, ya estudiando medicina, porque primero viene a estudiar medicina, luego estudia literatura y española en la Facultad de Filosofía y Letras, pero cuando estudia literatura, toma de libro de cabecera, cuando estudia medicina, perdón, toma de libro de cabecera la Biblia, porque sufre mucho, porque él no quiere ser médico y está en la soledad, está alejado de los padres, viviendo pues como vive un estudiante, en soledad, en pobreza, en carencias, digamos, ¿no? Entonces empieza a comprar muchos libros, empieza a leer mucho, cada vez más. Ya era un lector desde la preparatoria y desde la secundaria, y era un poeta desde la secundaria. Empieza a escribir poemas que no publica porque dice que no eran buenos, no valían la pena. Pero la Biblia también para él es crucial, ¿no? El libro de Job, el Cantar de los Cantares, creo que lo sabía de memoria, o sea, podía repetirte esas cosas. Entonces, esa voz de Sabines, esa voz que vemos en su poesía, era también la voz del conversador Sabines, y es la voz que está en el libro, y que viene, bueno, pues de la tradición oral de la poesía árabe y del padre. Y muchas gracias por todo pues sensibilizarnos siempre respecto a la hondura que tiene pues, la vida y la obra de Sabines, y que por eso pues a ti te atrajo y también tuviste el compromiso de asumirlo, porque realmente y te permitimos encontrar, como dices tú, con un poeta que tiene una profundidad filosófica, que también para los mexicanos como pues es el poeta, yo creo que por eso sí, tanto o nos toca tanto, ¿no? Sí, y bueno, y sobre todo creo que finalmente lo más importante, lo que yo siempre digo, es que bueno, agradezco que puedan leer mi libro, pero que es muy importante que también lean la poesía de Sabines, que finalmente es lo principal. Aquí tenemos, fíjate, está aquí la última edición hubo la más reciente, que es muy grande porque está revisada por la hija de Sabines, por Judith Sabines, que es una gran correctora de estilo y una gente muy conocedora de la obra de su padre y de literatura en general. Y aquí ella, en este libro que ya se publicó pues posterior, que está editado por Planeta, una editorial que no le hace mucho honor al poeta, pero bueno, pues tienen la suerte de tener al mejor poeta de México en su casa editorial. Ella lo que hizo fue revisar todos los poemas y todas las ediciones anteriores del recuento de poemas. Recordemos que así decidió Sabines desde los 70 titular a su poesía, ya recuento de poemas. Tú tienes el rojo, sí, el azul, hay un azul, y sí, es por aquí también yo tengo algunos. Está muy viejito, pero aquí lo tengo. Sí, es muy lindo. Sí, yo tengo el azul también, que está todo desgarrado, y que encontré en una librería de viejo ese, porque ya no, esa edición, todas las ediciones que encuentro siempre las ando recuperando. Y entonces, fíjate, les quería leer un poquito para que escuchemos la voz de Sabines justo cuando fue al Politécnico, porque cuando él cumple, le hacen este gran homenaje por los 70 años, en el 86, pues él en Bellas Artes, recordemos esa vez que leyó en Bellas Artes y que se llena todo Bellas Artes y que tienen que poner pantallas gigantes afuera porque ya no cabía la gente en el Palacio y en las salas alternas. Y luego después lee en Ciudad Universitaria, en la sala de Nezahualcóyotl,
y los jóvenes dan portazo. Eso es una cosa maravillosa, porque ahí escribe Carlos Monsiváis que si la literatura mueve multitudes, no todo está perdido, ¿no? Porque pues llegan ahí, dan portazo. Y también va a leer al Politécnico. Entonces quiero leerles este pedacito, ¿no? Dice: después de mi recital en Bellas Artes, me hicieron muchas invitaciones para que me presentara en público a leer mi poesía. Primero fue la UNAM, en la sala de Nezahualcóyotl, el jueves 25 de septiembre de 1997. A las 6 de la tarde llegué a esa sala repleta de estudiantes. Afuera también había cientos que no pudieron entrar, pero podían seguirme con las pantallas que se colocaron en los patios del Centro Cultural Universitario. A quienes no habían podido entrar a la sala les pedí que me escucharan, porque después de todo no valía la pena verme. Al llegar comenzó un aplauso largo como una tormenta. La gente se puso de pie y yo con dificultad me levanté de mi silla de ruedas y pedí que encendieran las luces, porque nunca me gustó hablar con sombras. Ve qué lindo, cómo hay pequeños así como... En ese recital me sentí muy a gusto porque eran jóvenes y la juventud siempre ha sido para mí un ambiente natural, como lo escribí en el poema Pensándolo bien, ese que dice: me dicen que debo hacer ejercicio para adelgazar, que alrededor de los 50 son muy peligrosos la grasa y el cigarro y que hay que conservar la figura y dar la batalla del tiempo a la vejez. Y luego dice: lo único recomendable que considero seriamente es la de llevar mujer joven a la cama, porque a estas alturas la juventud solo se puede llegar por contagio, ¿no? Dice: ante esos dos recitales, está hablando el de Bellas Artes y el de Nezahualcóyotl, en raras ocasiones había abandonado mi retiro para ofrecer una lectura ante multitudes. Comenzaron a invitarme de muchos lugares del país y del extranjero. El 12 de septiembre estuve en el Planetario Luis Enrique Erro del Instituto Politécnico Nacional, allá en Zacatenco, un lugar que no conocía, pero fueron por mí a mi casa para llevarme al recital. Unas semanas después también fui a Ciudad Victoria, en Tamaulipas, y después a Monterrey, a Tijuana y a Guadalajara y a la Feria Internacional del Libro. Entonces, hay cuenta así como ya él no quería, pero ya era muy famoso, ¿no? Llegaba a su casa la gente a tocar y decirle: oiga, llega esta señora que es amiga mía, que la conocí después, ya he publicado el libro y todo, que llega un día a su casa y toca y le dice: ¿qué hace aquí usted? No, pues me dijeron que aquí vive Sabines. ¿Y qué? ¿Por qué no? Pues que me quiero conocer. Pues muchas gracias, querida Pilar, por estas reflexiones, tu trabajo. Y bueno, pues también te quisiera preguntar, ¿qué leer y conocer a un poeta como Jaime Sabines? Bueno, yo creo que la lectura es crucial para entendernos, y la poesía creo que es la reina de la literatura, porque nos descubre las emociones o nos las apacigua. Entonces creo que Sabines es un poeta lleno de emociones para cuando estamos enamorados, para cuando estamos tristes, para cuando hemos perdido a una persona, a un padre, a una madre, para cuando deseamos seguir viviendo, para cuando queremos hasta las mascotas, porque tiene aquellos poemas donde habla de sus gatitos y sus perros, o de la boda de su hija, cuando dice que está conociendo el amor, su hija más pequeña, Jazmín. Y creo que, bueno, es un poeta crucial, y es tan crucial, Ana Luisa, como pues que por eso está traducido. Yo quería mostrarles aquí algunas traducciones de las que tenemos, como Sabines al francés, que tuve también la oportunidad de presentar el libro en París y conocer a la traductora, a la editora de esta casa de libros. Los poemas de amor que hizo Benedetti de Sabines, que ya están también en inglés. Este libro, que es bien bonito y se puede conseguir en algunos lugares, sobre todo en las ferias de libro, porque los traen algunas editoriales. Es un libro que se hizo en España, en la residencia de estudiantes, donde estuvo toda la generación del 27, y es un libro bien padre porque trae aquí un CD de Sabines leyendo en el Teatro Real de Madrid. Y entonces es muy simpático porque Sabines aquí lo leía y todo el mundo le aplaudía. Entonces empieza a leer y lee como 3 poemas y les dice: bueno, pues no pueden, y la gente callada, y dice: bueno, ustedes no pueden tener una reacción, porque parece que uno no lee para las paredes. Entonces ya se ríen y empiezan a aplaudirle, porque dice, cada que leía todos callados, dice: este silencio es un silencio que no me gusta.
Y bueno, este libro bien bonito que ha tenido muchísimo éxito, que son las cartas de amor que le hizo a Chepita y que publicó Chepita, su mujer, años después de muerto Sabines, y que las quiso compartir porque son unas cartas hermosas, donde ya vemos en las primeras cartas al poeta de oral y de la señal, porque hay pequeños fragmentos que él le escribe, de donde ya, por ejemplo, como el mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas, ¿no? O el poema que dice, amaneció sin ella, recuerda, sus ojos más delgados la sueñan. Es un poema que le escribe a Chepita cuando eran novios, y ella como vivían, los dos eran de Tuxtla, pero viajaban porque estudiaban aquí, y a veces ella era, por lo que cuenta en el libro, un poco enfermiza. Se regresa a Chiapas y él despierta ese día y sabe que no está en la Ciudad de México, y está muy triste porque amanece sin ella, ¿no? O sea, y este libro, que es un libro bien bonito, yo estando ya accediendo a Sabines a hacer la biografía, y bueno, cuando estaba en mis posibilidades, viajaba a donde lo invitaban. Entonces tuve la oportunidad de ir a Canadá y ir a Estados Unidos, a Nueva York. Presentó este libro que lo edita Mario del Valle, es una edición bellísima de su editorial, y el libro se llama Pieces of Shadow. Fue una presentación hermosa porque la traducción aquí es de W.S. Merwin. En el libro cuenta eso, cómo llega W.S. Merwin, que es también traductor de Octavio Paz y el mismo poeta, y lo va a visitar porque le dice que va a empezar la traducción. Y luego presentan el libro ambos en la Catedral de San John el Divino en Nueva York, bellísima, un lugar espectacular al que tuve oportunidad de estar ahí porque ya lo estaba yo siguiendo, y siempre que podía pues lo seguía, no siempre tenía recursos, pero fui y era muy bello porque por ahí hay un video que quiero rescatar donde en un púlpito lee Sabines y en otro púlpito W.S. Merwin empieza a leer, que también era un gran lector, porque Sabines, si algo tenía maravilloso, es que era un gran lector de su obra y de las otras obras. Ahí en la colección está esta colección del Fondo de Cultura que se llama Voces, donde se lee Sabines su obra, que es en realidad la lectura de Bellas Artes, pero tuve la suerte cuando estaban grabando, él le pidieron leer la obra de Neruda. Es muy bello porque lee a Neruda en esta colección, y entonces con esa voz maravillosa, y bueno, Neruda, un poeta muy importante y crucial para Sabines, ¿no? Con mucha presencia, sobre todo en sus primeros años, ¿no? Con muchas influencias. Entonces, pues, ¿por qué leerlo? Pues leerlo para salvarnos de este mundo, leerlos para revivirnos, para demostrarnos que la vida siempre se renueva, ¿no? Creo que en este tiempo hemos aprendido más que nunca que lo que tenemos son pequeñas cosas, pequeñas alegrías, pequeños momentos. Creo que la poesía nos da eso, y creo que más que nunca la poesía de Sabines, que habla de la cotidianeidad de nosotros y de las cosas que nos pasan, y de que el día, hay un poema que yo amo mucho que se llama A Medianoche, que dice, pasa el lunes, pasa el martes, pasa el jueves, pasa el viernes, y la gota del tiempo cayendo sobre el tiempo, ¿no? O sea, pero que habla al final, dice, lo bueno es que al otro día, es que cada día se renueva, ¿no? Y eso es, creo que la poesía de Sabines, como él dice, mi poesía es una alegría por vivir. Y en estos tiempos, pues, un poco tristes, un poco oscuros, creo que la poesía de Sabines nos hace renovarnos, nos hace emocionarnos, nos hace entender que amar es parte de, vale la pena, que de dolerse por el padre muerto duele, pero también nos hace crecer, ¿no? Creo que eso es un poco, pues, ¿por qué leerlo? Y a mí me da mucho gusto que siga tan vigente. Qué bueno que el mes de marzo, como comentábamos antes de iniciar esto, hoy 25 de marzo, Sabines estaría cumpliendo años. Nació un 25 de marzo de 1926, y hoy estaría cumpliendo años, y el mundo pues lo celebra, lo celebramos sus lectores,
lo estamos celebrando tú y yo con esta conversación, que esperemos que todos también recurran a su recuento de poemas. Hablábamos de este recuento, que es el último, la última edición que ha hecho Planeta, revisada por su hija Judith, que contiene todos los poemas, porque a lo largo de estas ediciones del recuento de poemas, pues se han quitado poemas, se han puesto otros, y entonces ella lo que hizo fue hace algunos años revisar todos, incluirlos todos, y también revisar algunas pequeñas errores o erratas que había, porque ella es una minuciosa lectora, ha dedicado mucho tiempo a trabajar en la UNAM como correctora de estilo, y entonces pues ahora este último recuento es una maravilla, porque está toda la obra de Sabines publicada. Pero recordemos, y ahí siempre se enoja un poco la familia conmigo, porque recordemos que Sabines nos dejó pendiente revisar sus carpetas en las que escribía y hacer unos poemas rescatados. Ya no los pudo hacer porque, bueno, pues la vida es así, y le dejó esa misión a sus hijos, y yo siempre estoy insistiéndoles que deben rescatar esos poemas, porque seguramente vamos a encontrar cosas maravillosas que no conocemos de Sabines, y que nos van a hacer pues renacer en esta vida a veces oscura, pero que siempre nos da pequeños rayos de luz, como la poesía. Pues muchas gracias por entusiasmarnos, por alimentarnos también, como dices tú, es de la cultura nacional, o sea, es parte de nuestra cultura nacional, pero también, como dices tú, muy importante como alimento para los espíritus, ¿no? En este caso, la poesía, y pues también conocer tu trayectoria entremezclada con la vida de este maravilloso poeta, también es fascinante. Digamos, el viaje que los dos realizaron, y pues te agradecemos mucho toda tu generosidad, y bueno, esperemos poderte tener pronto de manera presencial aquí en el Instituto Politécnico Nacional de nuevo, siempre muy bienvenida, y siempre agradeciendo la oportunidad que nos brinda. Uh-huh. No, te agradezco mucho la invitación, y ya, bueno, volvamos a leer a Sabines, y volvamos a tener contacto físico todos, y volvamos a abrazarnos, y volvamos a emocionarnos con esta lectura. Ahora, bueno, pues como decíamos al principio de nuestra charla, pues ya pueden recurrir a Sabines en este audiolibro que acaba de salir reciente, lo cual me da muchísimo gusto poderlo anunciar con ustedes. Y bueno, y también recordarles que tengo una página en Facebook que se llama como la primera edición, Jaime Sabines, apuntes para una biografía. El nombre es justo porque el propio Sabines me pidió que fueran apuntes. Me dijo, nadie puede hacer una biografía ni de su propia vida, son apuntes, recuerdos que uno va teniendo. Y la edición de Tusquets, que está por ahí circulando, que es Sabines Apuntes Biográficos. Y bueno, pues leerlo y celebrarlo, como decía él, lo más importante es que me lean, que a veces no sepan quién es el que escribió, yo no lo sé de cierto, pero supongo que algún día un hombre y una mujer se aman y se van quedando solos poco a poco. Eso, pues que lo recuerde la gente, y a veces anónimamente, pero saber que la vida se renueva siempre con la poesía. Muchísimas gracias, muchas gracias a ti, al Instituto Politécnico Nacional, y esperamos vernos pronto, y hoy, 25 de marzo, a leer a Sabines. Así es. Pues los invitamos a seguir la programación de la Dirección de Difusión Cultural a través de las redes, y pues nos vemos hasta la próxima.